Cuando Jesús estaba con los discípulos y estuvo aquí en la tierra, Jesús vino, duró 33 años aquí entre nosotros, se encarnó, nació, concebido por el Espíritu Santo de María. Y Jesús vivió entre nosotros, y cuando estuvo aquí en la tierra, eligiendo a sus discípulos, caminando, dijo unas verdades que son para ti y son para mí, que muchas veces nosotros desconocemos y entonces vivimos según las tinieblas, según lo que otra persona dice, según lo que nos haya pasado y según muchísimas otras cosas que pudiéramos ser guiados. Hay muchísimas cosas que pueden guiar nuestra vida. Y muchas veces lejos está lo que Jesús ha dicho. Por eso es bueno siempre estudiar y conocer la palabra. Uno de mis libros favoritos es el libro de Juan, de hecho. Por eso les estoy hablando hoy de este capítulo 7. Cuando vemos en la Biblia el libro de Juan capítulo 7, del 45 al 52, dice que los guardias regresaron de los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Por qué no le trajiste? Los guardias nunca habrá hombre así. Entonces dice que ahí estaba Nicodemo, que estaban un grupo de personas y estaban principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? Eran, como dice, bien lo dice, los principales sacerdotes que estaban en las sinagogas, donde los judíos constantemente iban cada sábado a leer la Biblia, a pasar tiempo y a guardar el sábado ahí. Entonces estaban ahí los principales sacerdotes, estaban los guardias, estaban los escribas, que son los periodistas, los journalists, las personas que escriben todo lo que está pasando en un lugar, en un país o en una nación. Estaban los escribas y estaban los fariseos, que era en ese tiempo una de las sectas más famosas. Estaban los fariseos, los saduceos, pero en este caso la Biblia habla de los fariseos. Entonces, este grupo de personas, junto con los judíos, estaban planeando encontrar a Jesús en alguna falta o buscarle. Le buscaban constantemente para matarle, para encontrar que hubiera algo en él de qué acusarle y matarle. Porque ciertamente no creían en lo que Jesús hacía, en el ministerio de Jesús y como él vivía, porque no estaba acorde con lo que ellos estaban haciendo, porque no estaba dentro de sus paradigmas, no estaba dentro de lo acostumbrado. Y eso nos puede pasar muchas veces, que nosotros creemos que es de una manera, y cuando nos se sale de ese marco, ya nosotros a veces decimos, ya, eso no es de Dios. Nos puede pasar a veces que nos confundamos, porque pensamos, como los fariseos, que tiene que ser de una manera o de otra. Entonces, este grupo de personas estaba buscando a Jesús. Y esto ocurre en el capítulo 7 del libro de Juan. Pero la razón por la que ellos estaban buscando a Jesús para matarle era porque Jesús había sanado a alguien en sábado. Eso hace relación. No hace relación que estén buscando a alguien para matarle porque sanó a otra persona. ¿No sería más bien como que buscarle para darle las gracias o como que buscarle para reconocer lo que hizo? No. Pero ya ven cómo es la actitud de nosotros los seres humanos cuando estamos en tinieblas o cuando estamos dentro de la religión. Entonces, estaban buscando a los judíos a Jesús para matarle porque había sanado a un hombre en sábado. Eso está en el capítulo 7, el versículo 23 del libro de Juan. Entonces, otra cosa que Jesús había hecho, les voy a decir todas las razones por las que ellos estaban buscando a Jesús, no todas, pero algunas de ellas interesantes que aparecen aquí en esta escritura. Porque Jesús había dicho que él era el enviado. Porque Jesús les había dicho que él era el enviado. Él dijo, porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Jesús había dicho que él, el que me envió, había hablado de que el Padre lo había enviado. Entonces, en el versículo 29 también del capítulo 7 de Juan, también le había dicho anteriormente, yo le reconozco porque sé de quién vengo y él me envió. Le está hablando a Jesús, yo sé quién me envió, yo sé de quién vengo y él es quien me ha enviado, el Padre.
Y ellos están preocupados, están diciendo, ¿cómo es que este está hablando? Y en algunas ocasiones dijeron, demonios tiene, porque está hablando cosas que para ellos eran incoherentes. Jesús le dijo también a los fariseos, ustedes me buscan y viene el tiempo en que me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podéis ir. Jesús, ¿por qué le dice eso a un grupo religioso? Porque ellos ciertamente no estaban creyendo en Jesús. ¿Dónde fue Jesús después que venció a la muerte y resucitó al tercer día? ¿Dónde dice que está la palabra? A la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y los ángeles le dijeron a las mujeres y a la gente que estaba preocupada cuando Él ascendía, no tengan temor porque Él va a preparar lugar para que donde Él esté, vosotros también estéis. Entonces, Jesús le dice, viene un tiempo donde ustedes me van a buscar y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podéis ir, le dice a los fariseos. Y hay algo interesante en Juan capítulo 7, versículo 37, que dice, Él le dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, río de agua viva correrán de su interior. ¿Cómo es que este hombre está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Más adelante se encuentra con la samaritana y le dice, mujer, si tú supieras quién es que te está pidiendo de beber. Si tú supieras, mujer, quién es que te está hablando, tú beberías de esta agua y no tendrías sed jamás. Pero anteriormente Jesús le había dicho a los fariseos y a la gente que lo estaba persiguiendo y que estaba ahí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su interior. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que corre por nuestro interior? ¿Qué es lo que está gobernando nuestro interior? ¿Es la ansiedad? ¿Es el problema, la situación que nos está drenando, que nos está dejando secos? Tú sabes que hay situaciones que estamos atravesando a veces. Ustedes saben lo que es drenar. Cuando tú le sacas todo el líquido, todo el agua a una cisterna o a algo, tú lo drenas, le sacas todo. Hay situaciones por las que nosotros atravesamos que nos sentimos así. Cuando una mujer acaba de dar a luz, se siente que le están drenando. Y tú dices, Señor, algún día saldré de esto. Porque siente que no te da el tiempo para nada. Y que hay que alimentar y que hay que hacer esto. Y hay situaciones pero eso es una situación. Pero cuando tienes una situación en la casa con tu pareja, que emocionalmente esto te está drenando, te está sacando toda la energía, te está haciendo sentir que ya no puedes más, que ya no te puedes levantar. O quizás es una situación emocional. O quizás una situación financiera que tú dices, Señor, ¿cuándo es que vamos a salir de esto? ¿Será que va a haber un día donde yo pueda estar libre de esto? Y eso te causa una sensación de resequedad, de sequedad emocional e interior, que aunque tú estás sonriéndole a todo el mundo por dentro, tú estás como un desierto, árido. Hoy el Señor te dice, si tienes sed, ven a mí y bebe. Nosotros a veces queremos estrategias humanas para resolver lo que ya Jesús ha dicho cómo se resuelve. ¿Tienes sed? Ven a mí y bebe. Jesús te da las estrategias. No es que las estrategias no son buenas, pero son buenas cuando vienen de Él. Funcionan cuando vienen de Él. Porque los demás pueden darte estrategias humanas que no van a funcionar o que van a funcionar por 1 o 2 semanas. Pero después vuelve el mismo ciclo. Entonces, cuando se quiere romper un ciclo, tienes que ir a donde el que tiene la estrategia de romper ese ciclo dañino, ese ciclo de tinieblas, ese ciclo de resequedad emocional, ese ciclo que te drena, es Jesús. La palabra dice claramente, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero entonces a veces queremos que sea la persona que está al lado la que me llene. Que sea la esposa la que llene ese vacío. Que sea el esposo el que llene ese vacío.
Que sea el hijo el que llene ese vacío, que sea el trabajo el que llene ese vacío, que el alcohol llene ese vacío, que las drogas llenen ese vacío. Y ¿sabes qué? Nada de eso va a funcionar, porque la palabra es clara y dice: si tienes sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. ¿Qué es lo que tengo que creer? ¿Qué es lo que tengo que creer? Tengo que creer en Él. Tengo que creer en mi Redentor, tengo que creer en mi Salvador, tengo que creer en mi Hacedor. Lo que dice la Escritura acerca de mi Redentor, lo que dice la Escritura acerca de mi Salvador. El que cree en mí, como dice la Escritura, ahí está todo. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Es porque cuando viene una situación que te está drenando y tú conoces un principio de las Escrituras y tú empiezas a declarar ese principio de las Escrituras, entonces tú empiezas a recibir esa vida, tú empiezas a recibir otra vez esas fuerzas, tú empiezas otra vez a tener deseos, tú empiezas a levantarte, tú empiezas a caminar aunque no tengas fuerzas. Y eso es lo que significa que de tu interior van a correr ríos de agua viva. Cuando está esa situación y yo conozco un principio de la Biblia, de las Escrituras, yo lo aplico a eso y eso me renueva. Eso hace que me vuelva a la vida. Porque ¿quién es que es vida? Jesús. Él es la vida. Lo ha dicho muchas veces en su palabra. Los evangelios lo repiten una y otra vez. Ríos de agua viva correrán de su interior. Así que si lo que está corriendo por mi interior no es río de agua viva, ya yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que volver a la fuente. Tengo que volver a Cristo. Tengo que volver a la fuente que es Cristo. Tengo que ir a la fuente que es Cristo. No es nadie más, es Cristo. Dice: venga a mí y beba. Está bien buscar ayuda, porque en la Biblia dice: orad unos por otros. Está bien buscar ayuda, pero no podemos simplemente depender de la ayuda. Hay que ir a Cristo. Hay que ir a la fuente, hay que ir a Cristo, y esa ayuda tiene que estar canalizada y basada en lo que dice las Escrituras. Si se sale de ahí, se dañó. Se dañó y no es funcional. Entonces sigue diciendo: Jesús le dijo que Él era el enviado. Le dijo Jesús que lo iban a buscar y que no lo iban a encontrar. Le dijo que el que tenga sed, que venga a Él y beba. Que creamos en Él, como dice la Escritura, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. A Jesús ellos dijeron: pero ven acá, nosotros estamos tratando de hacer que este hombre caiga y de ninguna manera lo logramos. Y ese día de las fiestas de los tabernáculos que estaban celebrando, todo el mundo se va para su casa y empieza el capítulo 8 de Juan diciendo: y se fue cada uno a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos y muy de mañana volvió al templo. Jesús se fue ¿dónde? Al monte de los olivos. ¿Y a qué se iría Jesús al monte de los olivos? A orar con el Padre. Jesús sabía dónde estaba la fuente. Jesús estaba viviendo situaciones que humanamente drenaban. ¿Tú sabes lo que es tener una persecución de gente diciendo algo de ti que no es cierto? Gente atentando contra tu identidad, o el enemigo atentando contra tu identidad. No, que tú dices yo soy hijo de Dios, pero el enemigo te dice: no, tú no tienes derecho. Tú has hecho muchas cosas. No, tú no eres eso. Tú no tienes derecho. ¿Qué haces tú en una iglesia? ¿Qué haces tú buscando de Dios? Esas son las estrategias del enemigo. Entonces, había una intención de atacar, de desmoralizar el testimonio de lo que Jesús estaba haciendo, de desmoralizarlo a Él como persona y como su testimonio en su ministerio y lo que Él estaba haciendo. Y Jesús lo que hizo entonces fue que cuando todo el mundo se fue a su casa, Jesús se fue al monte de los olivos y muy de mañana volvió al templo. Todo el pueblo venía a Él y sentado le enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer que fue sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley de Moisés nos manda apedrearle a tales. ¿Tú pues qué dices?
Le hicieron esa pregunta a Jesús no porque estaban interesados en lo que él iba a hacer, sino porque querían que Jesús dijera algo para agarrarlo, meterle preso y matarle. Pero esa no era la hora todavía de Jesús. La hora no había llegado. ¿Cómo Jesús sabe cómo actuar frente a una situación como esa? Porque antes había estado ¿dónde? En el Monte de los Olivos, a solas con el Padre. ¿Cómo sabemos? Quien te va a dar la estrategia de cómo reaccionar y cómo actuar frente a lo que viene es sacar tiempo para hablar con el Padre. Es sacar tiempo en la presencia de Dios para cubrirte con su sangre. Es sacar tiempo para conocer la palabra de Dios. Eso es lo que te va a garantizar que tú vayas a salir bien frente a toda artimaña que el que esté a tu alrededor esté armando en tu contra, sea espiritual o sea física. Eso es lo que te va a dar la estrategia que necesitas. Jesús supo exactamente qué hacer y qué contestar cuando le trajeron a esta mujer. Le dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y los más adultos, que eran supuestos a ser los que más santificados estaban, porque tenían más tiempo de conocer la ley ahí, fueron los primeros en pararse y salir de ahí corriendo. Los hombres más viejos seguramente estaban más involucrados. Y entonces salieron todos y al final Jesús le dijo: ninguno te condena, pues yo tampoco. Vete y no peques más. Pero después de que Jesús hizo esto, dice el capítulo 12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dice, después de haberle dicho a esta mujer: vete y no peques más, dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice que tenemos que creer en Él, como dice la Escritura, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Y dice que Él es nuestra luz. Y que el que le sigue. O sea que yo puedo ser creyente y no seguir a Cristo. Sí, los demonios creen y tiemblan. Yo puedo ser creyente y no seguir a Cristo. Por eso es que no nos podemos dejar impresionar. Los demonios hablan lengua. Los demonios hablan lengua. Y el que no sabe discernir cree que se llenó del Espíritu. No se llenó del Espíritu nada. Está lleno del Espíritu hace rato, pero del Espíritu de la tiniebla. Y si usted no sabe y no tiene comunión con el Padre, usted no conoce la voz del Padre, usted se deja llevar, influenciar y dirigir por ese tipo de gente, por ese tipo de profetas. Lo que más hay es falsedad en este mundo, porque el que opera en este mundo es el padre de mentira. Pero la gente, yo no sé por qué se sorprende. ¿Será porque no conoce la palabra? Y se deja impresionar por todo lo que ve y todo lo que parece gloria. Pero al que le dice que tiene que leer la Biblia y que tiene que sacar tiempo para orar, no, es que eso como que es muy simple. Pero dame una palabra, dame algo más. Y tú ves la gente yendo de lugar en lugar buscando una palabra. ¿Cuál palabra que tú estás buscando, mijo, si ya la palabra está aquí? ¿Cuál palabra? Empieza a practicar la primera palabra que aprendiste aquí. Y después que empieces a practicar la primera que aprendiste aquí, entonces vete con la segunda. Porque yo tengo muchos años en esto y yo todavía no voy ni por la cuarta parte. Ni por la cuarta parte de aprender y de hacer lo que es la voluntad del Padre para mi vida. Yo no sé cómo hay gente que tiene tiempo para asimilar tanto mensaje. Y todavía no han puesto en práctica el primer mensaje que escuchó y ya son las 10 de la mañana y me manda otro mensaje por WhatsApp. Y yo me quedo como que, ¿pero será que habrá asimilado la primera palabra de esta mañana? ¿Será que habrá asimilado el primer versículo que puso la hermana Luisa allá arriba en el chat? Y ya entonces yo veo 50 mensajes más. Yo no tengo tiempo para asimilar todo eso. Asimile un mensaje a la vez y empiece a practicar un mensaje a la vez. Porque entonces después está overwhelming. Un sancocho tiene ahí. Y no sabe ni por dónde empezar ni qué hacer. Tú dices, ¿qué hago? ¿A cuál le hago caso? ¿Qué es lo que te dice? ¿Será que tengo que hablar lengua? ¿Será que tengo que profetizar? ¿Será que tengo que...?
lo que tiene que orar es ayunar y leer la Biblia. Empiece por ahí, siga por ahí para abajo. Jesús fue el que dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Jesús, el Hijo de Dios, el que estuvo en la creación, en la fundación del mundo, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Jesús no se salía de la Escritura. No se salía de la Escritura. Aunque ya sabía para lo que había venido, buscaba tiempo para estar en comunicación de nuevo con el Padre. Le buscaban porque había perdonado a la mujer que habían sido sorprendidas en adulterio, porque había sanado a un hombre, porque había dicho que él era el enviado, porque había dicho que él era la fuente de vida, porque había dicho que él era la luz del mundo. Por todas esas cosas le buscaban para matarle. Jesús le dijo otra vez a los fariseos: yo soy el que doy testimonio de mí mismo y declaro que el Padre me envió. Otra vez le vuelve a decir. En el capítulo 8, versículo 14 al 18 le dice, porque ellos estaban buscando que quién daba testimonio de él. Jesús le dice: no, nadie tiene que dar testimonio de mí. Y hay gente que siempre está buscando ser testigo de Cristo, pero no testigo de Cristo siguiéndole y caminando haciendo, sino se autoproclaman defensores de la fe. Y tienen una secta como defensores de la fe, diciéndole a la gente qué haga y qué no haga, qué se ponga y qué no se ponga. Eso no es ser defensor de la fe. Cristo dijo que Él es quien da testimonio de sí mismo. Cristo no necesita que nadie dé testimonio de Él, porque el único que da testimonio es Cristo. El Espíritu Santo y el Padre son los que dan testimonio de sí mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Cristo le dijo: aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde viene y a dónde voy. Pero vosotros, o sea, ustedes no sabéis de dónde vienen ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Cuando usted conoce la palabra, usted sabe conocer la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo. Y usted no se deja guiar por las olas que vengan, porque usted sabe, y el mismo Espíritu de Cristo que le resucitó a Jesús de entre los muertos, que dice que mora entre nosotros y que está entre nosotros, le da a usted testimonio de cuando algo es de Dios o no es. Entonces Jesús dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y dice: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me hubieras conocido, a mi Padre también habrías conocido. Cuando una persona vive en las tinieblas y en la religión, no sabe hacer diferencia y se va tras las cosas que se ven, y no hay esa transformación y esa libertad para adorar a Dios. A Jesús le buscaban porque dijo: yo no soy de este mundo, por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús estaba hablando a los fariseos. A menos que ustedes crean que yo soy el enviado, que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador, que yo soy enviado por el Padre, a menos que ustedes lo crean, van a morir en sus pecados. Van a morir, quiere decir, en su religión, en su estilo de vida, a menos que crean esto. Porque a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El Padre está interesado en salvarnos y por eso envió a Cristo. Y es la única manera de nosotros no morir en pecado, es yendo a Jesús. Él dice: el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Jesús está diciendo: como yo hago siempre lo que le agrada al Padre, el Padre no me ha dejado solo. Mientras Jesús decía todas estas cosas, mucha gente vinieron y creyeron en Él.
aunque otros le buscaban para matarle y no querían saber de él, muchos creyeron en Jesús. Y a esas personas que creyeron en Jesús es que Jesús le dice el versículo que nosotros repetimos al principio. A esas personas que creyeron en Él, que creyeron que Él era la fuente de vida, del cual ellos tenían que beber para que de su interior corrieran ríos de agua viva. Esas personas que creyeron que Jesús es la luz del mundo y que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esas personas que creyeron que Jesús era el enviado y que no necesitaban ningún otro testimonio, sino que creyeron fielmente en que Él era el Salvador. A esos Jesús les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Si ustedes deciden no creer lo que le están diciendo los fariseos, si ustedes deciden no creer en la religión, si ustedes deciden no creer en el estilo de vida que como le dicen los judíos nada más, si ustedes deciden permanecer en mí, dice: si vosotros permanecieres en mi palabra. ¿Dónde que hay que permanecer? En la palabra de Dios. ¿Dónde que hay que permanecer? En lo que dijo Jesús acerca de mí. Lo que los demás me estén diciendo que haya que hacer, si no está de acuerdo con lo que dice Jesús acerca de mí, no lo hago. Lo que los demás, como los demás me están diciendo que debo vivir mi estilo de vida, si no está de acuerdo con lo que dice Jesús en su palabra, no lo tengo que hacer. Porque Jesús mismo le dijo a los que creyeron en ese momento: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El enemigo siempre está interesado en que nosotros no sepamos la verdad, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no el oír cualquier cosa, el oír la palabra de Dios. Entonces, si una persona no está practicando un estilo de vida donde esté escuchando la palabra de Dios, donde esté constantemente oyendo la palabra de Dios, es fácil convertirse en una presa del enemigo. Es fácil convertirse en una presa, porque entonces el enemigo te va a hacer creer en lo que él quiera, y la persona lo va a creer de esa manera. Dice: Jesús les dijo: si creyeres en mí, entonces ustedes van a ser libres para amar al Padre. La razón por la que ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo era porque su entendimiento no estaba claro. Al enemigo le interesa que nosotros no tengamos entendimiento de la palabra, porque así no estamos claros y creemos cualquier cosa que alguien venga y nos diga. Creemos cualquier argumento que el enemigo decrete, haga o cree en nuestra contra. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le decimos al Señor: Señor, yo quiero permanecer en tu palabra? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le decimos al Señor: yo quiero permanecer en tu palabra, yo quiero permanecer en ti, yo quiero aprender a venir a ti cada vez que tenga sed, cada vez que me sienta drenado, cada vez que me sienta cansado, cada vez que sienta que no puedo más? Enséñame, Señor, a venir a ti, Jesús, porque tu palabra dice que si tengo sed, que venga a ti y beba, y que de mi interior van a correr ríos de agua viva. Si yo creo en ti, como dice tu palabra, si yo me mantengo conociendo los principios de tu palabra. Jesús aclara quiénes son los verdaderos hijos de Dios más adelante, para darle a entender a esa gente que no se deje engañar. Si usted sigue leyendo el libro de Juan capítulo 8, más adelante Jesús les habla y le dice, ellos le dicen: pero ¿cómo tú estás diciendo eso? Nosotros somos descendientes de Abraham. Y él le dice: si ustedes fuesen descendientes de Abraham, harían lo que Abraham hizo. ¿Cuántas veces decimos: sí, yo recibo esa bendición, pero entonces no permanecemos en Cristo y entonces no la vemos? ¿Cuántas veces decimos: yo declaro tal cosa para mi familia, para mi vida, para mi negocio, pero entonces no permanecemos en Cristo ni permanecemos en la palabra? Y eso se nos va de las manos y se esfuma.
porque declarar no es suficiente. Hay que permanecer en la palabra, hay que permanecer en Cristo, hay que estar constantemente yendo a la fuente que es Cristo. Hay que estar constantemente yendo a buscar agua de vida que es Cristo. La fuente de vida es Cristo. Cuando Cristo nos liberta, somos libres para amarle. Libres para reconocer que Él es el Mesías enviado, que se encarnó, murió y resucitó, y que está sentado a la diestra del Padre, que está intercediendo por nosotros y vuelve por su iglesia con poder y gloria, no vulnerable como la primera vez. Cuando conocemos la verdad y esa verdad nos hace libres, somos libres de oír la palabra de Dios y aprender lo que Jesús dice acerca de nosotros. Cuando estamos en Cristo, nosotros somos libres para estudiar la palabra. ¿Sabes que el enemigo está interesado, y eso lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, en que tú no estudies la palabra, en que tú no conozcas la palabra? Las iglesias viven llenas cuando hay congresos, cuando hay un concierto, cuando alguien va a declarar una palabra de bendición para ti, pero se vacían el día del estudio bíblico. Y el día que alguien viene, alguien famoso viene, que va a declarar una palabra de bendición, la gente busca qué hacer y hace arreglos para estar ahí. Y aquí hay gente fieles que se preparan cada semana para enseñarle la Biblia a tus hijos. Y tú tienes la poca sabiduría de dejarlos en casa. ¿Vieron cómo me agarré la lengua así? Ese discernimiento, ese dominio propio, porque ustedes saben que era lo que yo iba a decir. Gente que saca tiempo para estudiar la Biblia, para compartirla, porque no es lo mismo simplemente leerla que estudiarla. Y hay gente que está aquí dispuesta para estudiar la Biblia contigo, y entonces tú te quedas porque tú tienes muchas cosas que hacer. Oye, el maestro de escuela bíblica también no tiene muchas cosas que hacer. Tiene muchísimas más cosas que hacer que tú, porque en la semana tuvo que sacar tiempo para estudiar la Biblia, la clase que te va a dar a ti, y entonces tú te quedas. No le vuelva a decir a ningún maestro de escuela bíblica, ni a ningún compañero, no, que yo me quedé porque tenía muchas cosas que hacer. Haga arreglos para estudiar la Biblia. Y si usted se queda en casa y no estudia la lección de esa semana, haga arreglos para estudiarla. Usted tiene el material. Si no lo tiene, pídaselo a alguien que le mande una foto. Usemos la tecnología. Mándame una foto de la clase bíblica que no pude ir. Y chequéela, y chequéela, y chequéela. Porque de ahí es que usted se va a agarrar. De ese principio, de esa verdad bíblica, es que usted se va a agarrar en el tiempo de necesidad, en el tiempo duro, en el tiempo de aflicción, en el tiempo cuando el enemigo quiera venir a acusarlo. Usted va a tener de dónde sacar para pelear con sus propias armaduras. No con mi armadura, sino con la tuya. La palabra es clara y dice que nos pongamos la armadura. La palabra es muy importante. Estudiar la Biblia es muy importante. Jesús le dice: y vosotros no le conocéis, pero yo sí le conozco. Si digo que no lo conozco, seré mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. ¿Cómo así? Jesús está diciendo que conoce al Padre y que guarda su palabra. Y es Jesús. Y es Jesús. Y entonces yo pienso que yo voy a vivir una vida cristiana victoriosa sin conocer al Padre y sin guardar la palabra. Así no es, mi niño. Así no es, mi niña. El camino sigue siendo el mismo de cuando tu abuelita. Lo único que ahora con luces y con pantalla y con tecnología. Sigue siendo el mismo método. Conoce la voluntad del Padre en oración y estudia la palabra. Conoce la voluntad del Padre en oración y estudia la Biblia. Estudia la Biblia, pero no para contender con otros ni para saber más, para vivirla. Para vivirla, para que me ministre, para que me transforme a mi Señor, esa palabra que da vida.
esa palabra que da vida, que está aquí, que es para ti, que está accesible a ti,